Seguimos adorando el nombre del Señor Jesús. Declara conmigo que Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó y su amor me rescató. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso yo cantaré. Por eso cantaré y siempre te voy a alabar. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dice la palabra en el Salmos 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, dice la palabra, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Oye, él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No hay vergüenza para ti. Este pobre clamó y le oyó Jehová, declara la palabra, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le defienden. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A ti que le tienes temor a Jehová, nada te va a faltar. No hay angustia para ti. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos y clamo a tu nombre, Jesús. Clamamos a ti, Dios bueno. Clamamos a ti, Dios fiel. Clamamos a ti, Dios verdadero, misericordioso, Dios bondadoso. A ti damos toda la gloria. A ti te entregamos todo el honor, todo el favor. Jesucristo es tuyo. Tú eres el digno de alabanza, de adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu bondad ha estado con nosotros, porque tu misericordia, Jesucristo,
has sido nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nunca nos ha abandonado. La palabra de Dios declara: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy segura que en este 2024 veremos la bondad de Dios. Veremos la bondad de Dios. Exaltamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Jesús. Ahí donde estás, ponte en comunión con su Espíritu. El Espíritu Santo tiene una capacidad de moverse aún en medio de todas las situaciones. Clama a su nombre. Ahí donde tú estás, el Espíritu Santo está. Honramos tu poderío, Jesucristo. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida Él ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Declara: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad nos persigue, Jesús. Tu fidelidad corre tras nosotros, persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad
has sido bueno. En mi vida yo he visto tu fidelidad, he visto tu bondad, Jesús. En mi vida tú has sido pero tan fiel, Señor, que me has sostenido. Tú nos has sostenido, Jesucristo. Aun cuando mis rodillas se sienten débiles, tu fidelidad me sostiene, tu gracia, tu amor me sostiene. Yo cantaré por siempre de la bondad de Dios. Yo cantaré por siempre de la bondad de Dios. Ahí donde estás, sigue conectado con el Espíritu Santo de Dios. Sigue conectado con su presencia. Te adoramos, Jesús. Qué bendición es estar acá en este tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda. Y es bueno iniciar el año, iniciar el día poniéndose en la mano de Dios en este tiempo de búsqueda del Señor. Y este propósito de 7 días buscando a Dios en ayuno y oración, ¿verdad? Y de madrugada también. Es una bendición. Yo pienso que el mejor paso de cada ser humano cuando inicia un año es buscar a Dios. No hay mejor forma de iniciar este año 2024 buscando al Señor. Y el año no terminará como tú lo inicies, sino como tú lo termines. Porque cuando buscamos a Dios desde el principio, así mismo vamos a terminar el fin de año de una manera muy especial. Mi esposa y yo hemos declarado este año como el año del favor de Dios. El favor de Dios nos ayudará a estar conectados con Dios. Y cuando estamos conectados con Dios, vamos a ser hijos de obediencia. Y cuando somos hijos de obediencia, veremos el favor de Dios de una manera manifestada. Entonces, así que busquemos el favor de Dios, pero también entendamos que buscar el favor de Dios es vivir una vida de obediencia. Y también otro tema al inicio del año que lo he venido meditando en Dios, y es tratar de que Dios nos enseñe a ser dependiente totalmente de Él. Porque cuando buscamos la dependencia de Dios, hay muchas cosas que estarán a nuestro favor. Y un tema que me gustaba muchísimo, o que me gusta mucho, es la fe. Porque la fe no es simplemente creer, o no es sinónimo de simplemente creer. La fe va más allá. Tener fe, esa sustancia que te permite ver lo que nos permite ver lo que va a pasar en el momento. La fe mueve la montaña de nuestras imposibilidades, de lo que tú crees que no puede pasar porque es imposible. Tener fe no es sencillo, porque la fe es la que cambia nuestra convicción y te permite tener la certeza para que Dios haga en tu vida. Yo pienso que hay dos aspectos en esta palabra, y no he iniciado con el tema, sino quiero dar un preámbulo de lo que Dios quiere hacer en este año en nuestras vidas. Y es que estar buscando el favor de Dios y tener dependencia de Dios y tener fe va unido a ambas partes, porque la fe te va a ayudar a creer, a depender totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Si vemos el significado de fe, como lo establece la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vivir una vida dependiendo de Dios es esperar confiadamente en Dios. Y es difícil esperar en Dios, es difícil tener esa confianza. No es fácil esperar, humanamente no es fácil esperar. Yo recuerdo que llegó un momento en mi vida que estaba deseoso por un trabajo. Llevé currículo donde quiera y no podía encontrar trabajo, pero yo sabía que Dios podía hacer un milagro. Entonces mi dependencia comenzó a ser la oración.
mi dependencia comenzó a decirle: Señor, he regado el currículo por donde quiera, no he podido conseguir un trabajo. Yo tengo la capacidad de trabajar en cualquier lugar, pero no podía encontrar el trabajo. Entonces dije, bueno, solamente el milagro depende de que Dios haga algo. Entonces comencé a orar, a buscar a Dios, a decirle: Señor, necesito un trabajo, porque también me quería casar. Ya tenía novia, tenía un tiempo con mi novia. Entonces me quería casar. Y comencé a orar. Y sabía que mis oraciones estaban llegando. Sabía que mis oraciones estaban siendo de fe. O sea, yo tenía fe en que mis oraciones estaban llegando al cielo. Pero no llegó, el trabajo no llegó en el momento que yo lo quería. Llegó en el momento que yo pensaba que ya no iba a conseguir más trabajo. Ahí se recibió un correo y recibí mi trabajo. Y yo creo que fue Dios que hizo el milagro. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Con esto es que nuestra fe es sumamente importante en el momento que estemos dependiendo de Dios. Es difícil depender de Dios porque a veces no queremos esperar las promesas, no queremos esperar en su palabra, no queremos esperar en momentos difíciles de un proceso, de nuestra prueba, de una circunstancia o que nos encontramos en un momento bien fuerte. Es difícil creer o tener fe o depender de Dios en esos momentos. Es difícil. Entonces, como le decía, tener fe no es sencillo, porque la fe es la que cambia nuestra convicción y te permite tener la certeza para lo que Dios hará en tu vida. Entonces, iniciemos este año, o digámosle al Señor que nos enseñe a ser dependientes de Dios. Y cuando somos dependientes de Dios, vamos a tener más fe y vamos a tener más confianza en el Señor. Así que no sé cómo usted declaró este año, yo no lo sé, pero declare su año, declárelo como, bueno, yo lo declaré de una forma, no tiene que ser de la forma que yo lo declaré. Usted lo puede declarar de la forma que usted quiere, pero yo lo declaré este año como el año de el favor de Dios. Yo creo que necesitamos ser dependientes de Dios, pero también necesitamos entender que el favor de Dios nos ayudará a cada día más a depender del Señor. Y quiero iniciar este tiempo, esta palabra. Pienso que mucha gente será de edificación este tiempo de oración esta mañana. Y es adorando en el proceso. Y yo buscaba esta palabra, adorando en el proceso, porque quizá muchos han escuchado esta palabra de diferentes predicadores. Pero cuando tú vas al significado de adorar, sí, te va a salir mucho significado y más adorar a Dios. Pero adorando en el proceso, muchos han escuchado esta palabra. Pero quiero detenerme en adorar. ¿Qué es adorar? Yo busqué un significado o varios significados, que es inclinarse, postrarse, rendirse, arrodillarse. Este es el significado de adorar. Usted ve mucha gente inclinarse a la Virgen de la Altagracia, a diferentes dioses de cera y todo eso, ¿verdad? Se rinden, se arrodillan, etc. Pero esta palabra me marcó al meditarla, porque a veces nos rendimos a los procesos, a veces nos rendimos a la circunstancia, a veces nos rendimos a la incertidumbre que estamos pasando por el momento. Quizás nos rendimos al diagnóstico que el médico nos dio. Nos rendimos a la enfermedad que estamos pasando. Nos rendimos a tantas cosas, o nos arrodillamos a esos procesos, a esos problemas, a que el hijo esté en la calle. Nos rendimos a esos procesos. Nos rendimos a esas pruebas. Pero no nos rendimos a quien realmente nos puede sacar. No nos rendimos a Dios, que es el Dios que hace lo imposible posible. A Él es quien debemos rendirnos, a Él es quien debemos inclinarnos. Y este tema me encanta, porque adorando en el proceso. Y la Biblia está llena de tantos ejemplos de hombres que pasaron un duro proceso, que estuvieron en la cárcel. Por ejemplo, yo conozco a un hombre que lo tenía todo, era muy rico. Pero llegó un momento del proceso, llegó un momento que Dios le quitó todo.
que Dios le quite los hijos, le quitó la riqueza, o se lo dejó en la ruina, le quitó todo. Pero ese hombre no se arrodilló, no se inclinó a ese proceso. Y si buscamos en Job capítulo 1, verso 20, dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escuche bien, y adoró. Pero no adoró el problema, no se inclinó, no se postró a adorar el proceso, ni nada de eso, no. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Señor, este hombre tenía todo tipo de riqueza, tenía animales. Ese hombre estaba completo, estaba pleno, tenía todo, no había nada que él no podía tener, tenía dinero. Y de un momento a otro, todo le fue quitado. Pero ese hombre no se arrodilló a ese proceso, a ese momento, no. Él se postró a la persona correcta. Yo no sé a quién tú le estás postrando, no sé a qué enfermedad, no sé a qué problema tú te le estás postrando en este día. No sé cuál es tu problema, cuál es tu enfermedad. Yo no sé cuál es tu proceso, no lo sé. Pero sí te puedo decir que si tú te le inclinas a adorar a Dios, al Dios que hace milagro, al Dios que sana toda enfermedad, yo estoy seguro de que Dios lo puede hacer. Pero también si buscamos en la Biblia, si buscamos a David cuando estaba en la prueba de Adulán. Oye, este hombre siendo perseguido, tenía tanta confianza en Dios, dependía de Dios, que decía Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. O sea, este hombre siendo perseguido y aún así confiaba de una manera tan grande en Dios, dependía de Dios, lo que le decía al inicio. Su dependencia de Dios le hacía estar tranquilo, lo hacía reposar en Dios. Porque cuando buscamos a Dios, escucha lo que dice Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dice así, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba pasando por un proceso, pero Jeremías no se rindió al proceso. Jeremías vino palabra de Jehová y le dice a Jehová, clama a mí, yo te responderé. Cuando clamamos al Señor, el Señor nos va a responder, pero no te inclines al proceso, no te inclines a la enfermedad. Si buscamos, no sé si ustedes se acuerdan de dos hombres interesantes en Hechos, que habla la Biblia en Hechos, déjenme buscarlo por aquí y se lo leo de una vez. Hechos capítulo 16, verso 25. Pablo y Silas, estos hombres estaban predicando la palabra de Dios y fueron apresados predicando la palabra de Dios. Y lo interesante de estos hombres es que no se inclinaron, no se arrodillaron, sino que comenzaron allí en la cárcel a adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, verso 25, escuche. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. A tu vida va a venir un gran terremoto. A tu vida va a venir un movimiento donde lo que te ata, lo que te hace inclinar a tu proceso, a tu enfermedad, o no sé a qué otra cosa más, Dios va a comenzar a removerlo. Y de tal manera, dice la palabra de Dios, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Wow, tremenda palabra. Tu cadena van a ser soltada. Dios hará un milagro extraordinario en tu vida, pero debe adorar en el proceso. Eso significa adorar en el proceso, no inclinarse a la circunstancia, no inclinarse al proceso, no inclinarse a la enfermedad. ¿Por qué digo inclinarse? Porque nos rendimos. Nos rendimos en el medio del proceso, en el medio del diagnóstico, sabiendo y entendiendo que Dios puede hacer el milagro, que Dios te puede librar de esa enfermedad. Nos inclinamos. Tenemos cierta incertidumbre que comenzamos a buscar opiniones en otra gente. Pero ve delante del Señor, inclínate a Él, adora en el medio del proceso. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil de adorar en el proceso. Que nuestra incertidumbre nos hace entender que hay otra forma de buscar una solución, pero no vamos al que puede solucionar el problema. Dios puede hacerlo. Dios tiene la capacidad de hacer que tu enfermedad se convierta en sanidad, que tu muerte se convierta en vida. Simplemente lo que te quiero decir en esta poca palabra que te he podido hablar es que no te inclines al proceso, que aprenda a adorar en el proceso. Y de allí del proceso y de la cárcel que te puedes encontrar, Dios te va a librar. Yo no sé cuál es tu proceso. Yo no sé cuál es tu enfermedad, y lo menciono mucho porque cuando meditaba esta palabra, cuando oraba en mi casa por esta palabra, sentía que Dios le está hablando a alguien que está viendo esta transmisión. Le está hablando a alguien que me está escuchando ahora mismo. Dios tiene el poder de hacerlo. Dios tiene el poder de hacer el milagro que tú estás necesitando. Dios tiene el poder de hacer lo que te falta. Dios tiene el poder de proveerte lo que tú necesitas. Pero necesitas aprender a adorar en el proceso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que debes adorar no al proceso, sino a Dios. Porque Dios, escúcheme, Job lo tenía todo. Pero ¿qué dijo Dios en medio del proceso? Jehová dio, Jehová quitó. O sea, la dependencia de Job no estaba en su riqueza, estaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Si leemos la historia de Job, si buscamos la historia de Job, Dios le devolvió. Porque su proceso no era para siempre. Lo que pasa es que el proceso llega para enseñarnos algo. El proceso llega para enseñarnos algo. ¿Y qué nos quiere enseñar el proceso? Que necesitamos depender de Dios, que necesitamos tener fe. Recuerde, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción, ¿qué es la certeza? ¿Qué espero? Bueno, si Dios te prometió algo, tú debes esperar lo que Dios te prometió. No, bueno, que fulano me va a dar algo. Bueno, yo tengo la convicción de que fulano me lo va a dar. Porque, bueno, usted recibe quincenal un sueldo. Usted lo va a recibir. Pero tener convicción en Dios es ver lo que no puedo recibir de una vez. Entonces, esa es la certeza de que no lo tengo, pero lo voy a recibir. Y la convicción es el cambio de mi mentalidad. De ver lo que no puedo ver, lo voy a tener. Ese cambio de mentalidad, esa convicción. Por eso es que necesitamos que Dios nos enseñe a depender de Él, para poder cambiar nuestra convicción, nuestro tipo de mentalidad que tenemos. Entonces, para terminar y concluir, yo sé que Dios, yo siento la presencia de Dios, yo sé que Dios le está hablando a alguien que está ahí conectado. Esto es una palabra corta pero precisa. Yo creo que Dios está haciendo algo en la vida de alguien, está restaurando la vida de alguien. Yo no sé para quién esta palabra, pero yo sí sé que esta palabra es para alguien que la necesita, para alguien que quizá está viviendo un duro proceso. No sé si tú has perdido un ser querido, o no sé en qué circunstancia, o no sé en qué incertidumbre tú estás viviendo. Pero en este año procura en depender de Dios.
procura en que el favor de Dios te persiga, en que su fidelidad y su bondad te persigan siempre. Yo creo que Dios es un Dios que aún hace milagros. Yo creo que aún Dios es el que le da fuerza al caído, que levanta al enfermo, que el pronóstico que te dio el médico lo puede cambiar Dios. Yo sí creo en ese Dios y estoy seguro de que Dios es capaz de hacerlo. Simplemente tú tienes que creerlo. Y yo quiero en este tiempo orar. Yo sentí de parte de Dios que había una unción de sanidad para las personas que no están viendo. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Simplemente somos seres humanos que nos falta fe. Somos seres humanos que hemos dejado nuestra confianza en el pronóstico del médico. Somos seres humanos que dudamos cuando vemos las olas o la marea muy alta, dudamos y por eso nos hundimos. Necesitamos ser seres humanos que confiemos más en Dios y dependamos más de Dios. Es difícil, pero se puede. Así que yo quiero clamar, yo quiero orar contigo. Yo sé que Dios puede hacer el milagro. Yo sé que si tú tocas la pantalla o si me estás viendo donde quiera o si lo vas a ver cuando, no sé, pero Dios puede hacer un milagro y esta palabra es para ti. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tú vas a restaurar la vida de mucha gente que me están viendo en esta mañana, Señor. Yo declaro, Padre, que tú comienzas a hacer sanidad en la vida de aquel que lo necesita, Señor. Así como siento tu presencia en esta mañana, Dios, así siento tu poder, Dios, que se va a manifestar en la vida del que me puede escuchar en esta hora, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús comienza a hacer el milagro extraordinario, Señor. Comienza a levantar al caído, dale fuerza al que no tiene, Señor. Padre, auméntale la fe al que padece de eso, Señor, al que no la tiene, Dios mío, Padre, o el que tiene la fe medio menguante, Señor, Padre, dale fe, dale fuerza, Señor. Comienza a hacer milagro extraordinario, Señor. Mira aquel que sufre de cáncer, Señor, aquel que sufre de alguna enfermedad en los huesos, Señor, o los riñones, los pulmones, Señor. Comienza a hacer sanidad extraordinaria, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y creo que tú lo puedes hacer, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te lo pedimos, Señor. Restaura la vida de aquel hijo tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, la unción fluye, Señor, a través de esta transmisión, Señor. Tu poder es manifestado cuando creemos. Tu poder es manifestado cuando tenemos fe, Señor. Aunque no lo pueda ver, pero va a pasar. Aunque no lo pueda ver, pero lo voy a recibir. Aunque no lo pueda ver, algo va a pasar en mi vida, en tu familia. Aleluya, gloria a Dios. Siento el poder de Dios. Siento que la vida de mucha gente comienzan a ser restaurada. Yo no sé si esta palabra es para ti, porque así lo siento del Señor. Comienza a depender de Dios. Comienza a adorar en el proceso. Aunque difícil sea, inclínate a Dios y verás su socorro. Aleluya. David estaba en la cueva de Adulán y aún así él decía: oh, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Así mismo dormiré, decía David, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Cuando confiamos en Jehová, no importa en qué cueva estemos, Dios nos va a hacer descansar. Señor, gracias, Padre, por la vida de cada persona que estuvo ahí conectada, Señor. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde.